Máximo bocado y mínimo esfuerzo es una metodología que creamos con Colono, que nuestra intención es tener el máximo de bocados de un animal y en un corto espacio de tiempo con el animal caminando mucho menos que necesitaría como en una pastura que no tiene las plantas, la cantidad de plantas ideales por metro cuadrado. Nuestra idea con el máximo bocado y mínimo esfuerzo es tener el número de plantas ideal por metro cuadrado para que el animal camine menos y coma mucho más, caminando menos y por menos tiempo. Estamos aqui nessa semana fazendo essa visita técnica, conhecendo além dos escritórios, das oficinas, os campos de produção, onde foram plantadas as sementes AgroSales. A AgroSales no Brasil é uma empresa de 44 anos de mercado, uma das principais empresas do setor de sementes forrageiras, e temos aqui na Costa Rica nossos amigos, parceiros e distribuidores do grupo El Colono. Yo creo que no es solo la pastura, pero la manera que se hace la siembra. Nosotros hay que tener 70% de cobertura en su potrero, eso es muy importante. El número ideal de plantas por metro cuadrado, este tema es otro tema muy importante. La mayor pérdida que tenemos cuando los animales tienen poca disponibilidad de forraje es un gasto energético. El animal pierde mucha energía tratando de buscar la sustentación nutricional. La evaluación es una práctica muy básica, muy sencilla, que se basa en trazar una línea transversal del área a medir, y en base a un conteo de aciertos y no aciertos establecemos una densidad o una población promedio por metro cuadrado. La cantidad de plantas por metro cuadrado es lo más importante cuando hablamos de máximo bocado y mínimo esfuerzo, porque la cantidad de plantas por metro cuadrado determina si el animal va a caminar más o caminar menos, si tendrá que dar más bocados o menos bocados. Entonces, el número de plantas por metro cuadrado es lo que buscamos con el máximo bocado y mínimo esfuerzo. La verdad es que el pasto, entre más alto o más pequeño, no nos va a garantizar un mejor nivel de nutrición. La fisiología del pasto y la fenología del mismo es el que nos da la calidad nutricional del mismo. Tenemos que basarlo principalmente más en días que en altura de entrada. Cuando hablamos de plantas por metro cuadrado, en brachiaria hablamos de 24 plantas, de 22 hasta 24 plantas. Y cuando hablamos de pánico, hablamos de 40 hasta 50 plantas por metro cuadrado. Y para llegar a una cantidad de plantas como queremos, que queremos en un metro cuadrado, necesitamos de 10 kilos por hectárea. El error más frecuente que contamos los ganaderos de Costa Rica o de las zonas a nivel de Centroamérica es reducir el costo de inversión en semilla. Es uno de los factores más críticos que tenemos como productores. Creemos que aplicar menos semilla nos va a hacer más rentable nuestra ganadería. Independiente del clima, lo que define la cantidad la dosis de siembra por hectárea es el tipo de siembra. Y como acá en Costa Rica tenemos un tipo de siembra, el dosaje, el dosis de siembra que tenemos que trabajar son 10 kilos por hectárea. No necesita cambiar por zona, por nada. Uno de los principales consejos, de las mejores prácticas que podemos establecer es hacer la consulta técnica en nuestros puntos de venta y así seleccionar nuestro mejor material según ubicación o tipos de suelo o tipos de clima, y así lograr el máximo rendimiento en población y máxima capacidad de bocados en un animal. En Brasil es normal que hacer la incorporación de la semilla en la siembra con una rastra ligera, con un rollo compactador. El punto que yo creo que podría ser mejorado en Costa Rica es eso, la mecanización de la siembra y la incorporación de la semilla. Tendríamos una germinación mucho mejor que tenemos hoy por el tema de la incorporación, y yo creo que eso iba a hacer una diferencia muy grande en la ganadería costarricense. No solo para el primer pastoreo, pero por siempre, por todo siempre, a cada 28, 30 días.
Sería buenísimo que pudiera hacer este manejo de 28, 30 días para tener una altura buena, va a ser buena, va a tener una buena altura de entrada de los animales. Nosotros tenemos diferentes tipos de siembra y eso cambia todo. Si yo hago una siembra de una manera, yo tengo un 12 de siembra. Si yo hago una siembra de otra manera, yo tengo otra 12 de siembra. Eso es muy importante llevarnos en consideración. Cuando hablamos de máximo bocado y mínimo esfuerzo, nuestro enfoque es en tener un número ideal de plantas por metro cuadrado. Y eso es muy importante. Entonces, ¿qué tenemos que analizar en el máximo bocado y mínimo esfuerzo? La 12 de siembra, que es muy importante, y el tipo de siembra, que eso está íntimamente correlacionado, y desde la germinación hasta la entrada de los animales, ese desarrollo de la pastura. Es muy importante que la entrada de los animales sea hecha en la altura ideal, no que el pasto no esté muy alto, que no esté muy bajo. Eso es muy importante. Puede hacer muchas cosas, puede hacer fertilización, el control de la maleza antes y después de la siembra, que es un tema muy importante y un poco complicado acá, pero ese es muy importante para que no haya competencia entre plantas de pasto y plantas de malezas. Y la fertilización, yo creo que sí, es una cosa que se puede cambiar mucho y puede mejorar mucho las pasturas de Costa Rica. Desde la siembra hasta la entrada de los animales puede cambiar de 50 hasta 90 días. Eso depende de lo cultivar que está sembrando en su propiedad. Entonces eso cambia mucho, no es un dato muy preciso, pero es un promedio. Sí, en brachiaras hablamos de 40, 45 centímetros de altura hasta 50 centímetros, eso depende de la brachiara que está sembrando. Y cuando hablamos de Pánico, Ussuri, Mombasa, Miyagi, hablamos de 90 centímetros hasta 1 metro de altura. Eso es un tema muy importante porque cuando tenemos la altura ideal, tenemos la mejor cantidad de proteína en la planta. Y un otro punto muy importante que yo me olvidé de hablar con ustedes es que cuando va a haber la entrada de los animales en el potrero, hay que poner animales livianos, nunca animales pesados en el primero pastoreo. Es muy importante.